de fármaco desde inicios de años, ¿no? Desde el primer tema. Algo que quería aclararles desde ahorita, creo que muchas personas están confundiendo si va a haber los dos exámenes juntos esta semana o si no es así. Hasta donde yo tenía entendido es que primero es el examen de las recetas, digo, el teórico, luego el de las recetas. No sé cómo os haya dicho en sus grupos, porque cambió las fechas, ¿verdad? Y eso es lo último que sabía. Ahora lo que es del formulario y la otra carpeta de internado, que es la última tarea que les ha dado, eso sí es para la siguiente semana, no es para esta semana. Sin embargo, si ya lo tienen hecho, pues ya está perfecto. Y podrían ir ya a presentarle de a poco, los que ya han acabado, claro, a su farmacia. O a esperar que simplemente ella les diga y que ya lo vayan llevando. Eso, no sé si eh, alguien quisiera tal vez aclararme eso. ¿Qué es lo que les dijo en sus grupos respecto a los exámenes? ¿Van a dar los dos juntos? Hola, ¿me escuchan, verdad? Ok. Entonces, me imagino si van a empezar con el examen escrito y luego van a hacer lo de las recetas. Eh, si es que aún no tienen algo que definido que prescribir en sus recetas de acuerdo a lo que les tocó, les dije que podrían eh, ir a cambiarlo a su farmacia de ella y dialogarlo con ella. Eso fue lo que me dijo a mí, que les comunicara. Bien, entonces vamos a empezar, ¿sí? No nos vamos a quitar mucho tiempo, máximo tal vez 1 hora y media, una, 1 hora y 45 tal vez. Eh, Vamos a empezar a hablar lo que es el tema 1, que es el sistema nervioso autónomo. Es el primer tema que hemos llevado junto con el sistema nervioso central. Este apartado o este tema prácticamente nos va a hablar sobre el movimiento voluntario que tiene nuestro cuerpo frente al sistema y todos los órganos, ¿no?, internos que va a haber. Va a estar dividido en dos partes, lo que es el sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso parasimpático. El simpático prácticamente está asociado a estados de alerta y gasto energético o lucha o huida, como lo llaman comúnmente. El sistema nervioso autónomo controla nuestro medio interno de forma automática. Ambas ramas, tanto el simpático como el parasimpático, tienen acciones opuestas. Uno hace y el otro lo reprime prácticamente, así para que lo entiendan. Utilizan cadenas de neuronas preganglionares y postganglionares. Esos puntos de acá son claves que tal vez la doctora llegue a preguntarnos los tipos de receptores que cada uno de esas divisiones maneja, tanto como los receptores adrenérgicos como los receptores colinérgicos. Los receptores alfa y beta y dopa siempre van a ser del lado del sistema nervioso simpático, a diferencia que el sistema nervioso parasimpático maneja receptores muscarínicos y nicotínicos, como el M1, M2 y el M3, que están ubicados, ¿no?, en el corazón, glándulas y el músculo lisa. Nicotínicos, como los ganglios automáticos y la placa neuromuscular. Los receptores alfa 1 y alfa 2 causan vasoconstricción.
Los beta 1, beta 2 y beta 3, que están ubicados en el corazón, pulmón, tejido adiposo, van a elevar la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. A diferencia de este, por ejemplo, que van a producir bradicardia y va a disminuir, ¿no?, la frecuencia cardíaca. Y por último, el receptor DOPA, D1, D2, que están en los vasos renales y el sistema nervioso central. La clasificación de los fármacos en esta parte está dividido en 4, como lo han llevado con la doctora Lenca. Los fármacos adrenérgicos simpático-miméticos que imitan al sistema simpático, que está inhibido, ¿no?, por los simpático-miméticos, o los bloqueadores adrenérgicos bloquean al sistema simpático. O sea, este va a bloquear al simpático-mimético. Los colinérgicos parasimpático-miméticos que imitan, ¿no?, al sistema parasimpático-mimético. Este inhibe a este y este inhibe al otro. Esa es su manera de actuar del sistema nervioso autónomo. Ahora, algunos fármacos que remedan los efectos de las catecolaminas, como la adrenalina y noradrenalina. En su clasificación vamos a tener, ¿no?, a los derivados de las catecolaminas: adrenalina, noradrenalina, dopamina, isoprotenerol, salbutamol, que es usado para el asma, como receptor beta 2 para el sistema nervioso simpático. Las fenolaminas incluyen fármacos como el betaneno y la ditodrina. Fenilaminas, como efedrinas, tienen acción central en el sistema nervioso central y atraviesan la barrera hematocefálica, es decir, que llegan al cerebro. Las aminas heterocíclicas, como la exematozolina, nafasolina, usados como descongestionantes nasales con acción alfa, que es para el nivel simpático. Recuerden que alfa y beta siempre nos vamos a referir al sistema nervioso simpático. Las catecolaminas, como la adrenalina, tienen efectos alfa y beta sobre el sistema nervioso simpático. Sobre el nivel del sistema cardiovascular, aumenta, como les dije, la frecuencia cardíaca por su receptor beta 2, va a elevar la fuerza de contracción y la presión arterial. A nivel del sistema nervioso, es un potente broncodilatador por el receptor beta 2. En el metabolismo aumenta la glicemia, lo que es el azúcar en la sangre, por glucogenólisis y gluconeogénesis. El uso clínico de la adrenalina nunca va a ser por... El uso clínico de la adrenalina en elección de paro cardíaco y shock anafiláctico, usado en crisis de asma, por ejemplo, como en coma bronquial. Esa es la estructura de la adrenalina. Eso no les pregunta, claro, pero está ahí. Los bloqueantes adrenérgicos simpaticolíticos, estos antagonizan los efectos del sistema simpático. Hemos hablado de los que estimulan, ahora vamos a hablar de los que bloquean los simpaticolíticos. Ahora tenemos a los bloqueadores alfa y bloqueadores beta. Vamos a hablar de fármacos como la pentolamina y la prazosin. Estos fármacos van a causar vasodilatación y disminución de la presión arterial en sangre. El uso y el tratamiento, pues, es indicado, ¿no?, en feocromocitomas o hipertensión arterial. La ergotamina es otro ejemplo, como usado para jaquecas y migrañas, dolores de cabeza fuertes. No es selectivo sobre beta 1 y beta 2, y el atenolol, que sí llega a ser selectivo. Si le llega a preguntar cuál es la diferencia entre esos dos, pues uno es selectivo sobre beta 1 y el otro no va a ser selectivo sobre beta 1 ni beta 2. Los efectos que causan, ¿no?, este fármaco, o esos fármacos de bloqueadores beta, van a disminuir la frecuencia y la fuerza cardíaca del corazón. El uso siempre va a estar indicado en hipertensión, arritmias, angina de pecho
Y las precauciones que ustedes deberían tener es tener cuidado con causarse broncoconstricción en pacientes asmáticos o hasta en pacientes ancianos. Los fármacos colinérgicos o los parasimpático-miméticos. Estos tienen una acción directa sobre los receptores colinérgicos, como los ésteres de la colina, el carbacol, el tanecol y los alcaloides como la pilocarpina. Una acción indirecta, sobre las anticolinesterasas. Estos inhiben la acción de la enzima colinesterasa, que destruye la acetilcolina para su concentración. Tenemos los que son reversibles y los reversibles. Reversibles podemos citar a la neoxtigmina y isostigmina, que son usados bastante en miastenia gravis, y los irreversibles como los organofosforados, los carbamatos, el malatión, el paratión, que lo han debido escuchar en toxicología, en el tema, ¿no?, de exposiciones que les da, los insecticidas, que son muy tóxicos. Aquí también citar que hay dos tipos de colinesterasas, que también está la pseudocolinesterasa y la colinesterasa reversible e irreversible que les estoy mencionando. Los fármacos ahora que anticolinérgicos o parasimpaticolíticos. En foco vamos a hablar sobre la atropina, que es un ejemplo. A nivel de estos órganos o glándulas, como en el ojo, puede causar midriasis, que es dilatación de la pupila. Ciclopegia, que es la parálisis de la acomodación. A nivel del sistema cardiovascular, eleva la frecuencia cardíaca y causa taquicardia. Puede causar boca seca, piel seca, disminución de secreciones salivales. A nivel del sistema gastrointestinal, reduce lo que es el movimiento y las secreciones antiespasmódicas. Y el uso clínico de esta es para preanestesia, es un antiespasmódico también, antídoto frente a intoxicación de organofosforados. Otros grupos relevantes dentro del sistema nervioso autónomo podemos citar a los antihistamínicos, que son usados para la alergia, y los antiserotonínicos, ¿no?, que son para los estados de ánimo. Los antihistamínicos, que son específicamente receptores bloqueantes del H1, el mecanismo de acción de estos fármacos, de este grupo, van a hacer que bloquean el receptor H1 de la histamina, que es específico para las alergias, y factores que no son reconocidos por el sistema inmune. Fármacos que podemos citar en este punto, tenemos a la clorfeniramina, difenhidramina, el Gravol, por ejemplo, y la loratadina. Como por ejemplo a ustedes, si se llegan a tener alergias, lo primero que les van a decir es que no manejes o no conduzcas, no hagas actividades de coordinación, porque estos fármacos te hacen dar sueño. El efecto que tienen son, por supuesto, que son indicados para las alergias. Los de primera generación producen sedación, como les digo. También está indicado en rinitis urticaria, cinetosis o mareos por viaje o mal del viajero. Por eso es que cuando viajas a alturas altas como La Paz, siempre te recetan alguno de estos de acá. Los antiserotonínicos o bloqueantes, el mecanismo de acción de estos fármacos 5-HT bloquean la serotonina por medio de este receptor. Los fármacos que citamos en este apartado, tenemos a la ciproheptadina y el sumatriptan como ejemplo. Los efectos de estos son la estabilización vascular, aumento del apetito, y el uso es indicado, ¿no?, en migraña, que es muy efectivo como estimulante. Bien,
Bien, ahora vamos a pasar, ¿no?, al sistema nervioso central rápidamente. Eh, lo que es el sistema nervioso central va a venir a controlar todo lo que es el pensamiento, emociones, funciones vitales y modular todo esto de una manera conjunta con el sistema nervioso autónomo. El mecanismo de acción general de las drogas que vienen a actuar sobre el sistema nervioso central va a ser modificando la neurotransmisión a través de la sinapsis, alterando la síntesis o liberación de neurotransmisores, bloqueando o estimulando los receptores posinápticos, inhibiendo la recaptación de la serotonina o degradación de los fármacos que son inhibidores de la monoaminoxidasa de neurotransmisores. Van a potenciar lo que son los neurotransmisores GABA, que es importante en el sistema nervioso central. Ahora, como grupo 1, que fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, tenemos a las benzodiazepinas y también a las que no son benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, por ejemplo, como el diazepam, lorazepam, alprazolam, que siempre van a terminar en PAM, si se dan cuenta, potencian un efecto de neurotransmisor inhibidor del GABA. Son usados para ansiedad, insomnio, convulsiones, a diferencia de los no benzodiazepínicos como el zolpidem y la zopiclona. No son como total benzodiazepinas, pero están dentro del grupo porque también en su composición tienen el anillo de benceno. Por eso están dentro, pero como tal, una benzodiazepina verdadera, por así decirlo, no son, pero sí están dentro del grupo. Actúan de forma similar en receptores GABA. Se usan selectivamente para el insomnio, con menos efectos sobre la arquitectura del sueño. Por ejemplo, estos son los conocidos, ¿no?, que usan las personas que hacen el mal, que te dopan y te roban y todo eso. Estos, por ejemplo, a diferencia de estos, si tú quieres diluir esto en agua y todo, se siente el sabor amargo. Y por eso es que usan estos acá, porque tienen una fácil disolución y no tienen sabor ni nada y no se siente. Eso es también otro aspecto interesante e importante de parte de estos no fármacos benzodiazepínicos. Ahora, en otro grupo tenemos los antidepresivos, como los inhibidores de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, que es también llamado como el medicamento de la felicidad, por ahí le dicen. La sertralina, aumentan los niveles de serotonina en el cuerpo, son de primera línea de tratamiento para problemas de emociones, de ansiedad. Los inhibidores de la recaptación de la serotonina y la norepinefrina, tenemos a la venlafaxina, la duloxetina, actúan sobre la serotonina y la norepinefrina. Los antidepresivos tricíclicos, como la militriptilina, es un grupo más antiguo que estos dos y actúan sobre múltiples receptores, lo que resulta con más efectos secundarios. En el grupo 3 tenemos los antipsicóticos, también llamados los neurolépticos, que son fármacos que van a estar orientados para tratar enfermedades que atacan, ¿no?, al cerebro, como el Alzheimer, esquizofrenia, etcétera, etcétera. Tenemos los típicos de primera generación, como el haloperidol, la chlorpromazina, que bloquean los receptores de dopamina D2, que son, ¿no?, a nivel parasimpático, recuerden, y los atípicos de la generación 2, como la risperidona y la olanzapina o la clozapina. Estos fármacos actúan sobre receptores de dopamina y serotonina con un perfil de efectos secundarios bastante diferentes. Los estimulantes del sistema nervioso central, tenemos a las anfetaminas y el metilfenidato y las metilxantinas. Por ejemplo, estos fármacos de acá aumentan la liberación y bloquean la recaptación de dopamina y la norepinefrina. Son medicamentos indicados para personas con TDAH o narcolepsia.
La cafeína o la teofilina que están dentro de las metilsantinas, por supuesto que son estimulantes corticales mucho más comunes, ¿verdad? Actúan bloqueando receptores de adenosina y neurotransmisores como inhibidores. Los analgésicos opioides, que esto llegó a preguntar la doctora, por ejemplo, que el receptor sobre los receptores mu, kappa y delta, que están ligados, ¿no?, a receptores opioides. Estos sirven para modular la recepción del dolor a nivel central. Son bastante fuertes. Son quirúrgicos, ¿no?, como la morfina, el fentanilo, la codeína y el tramadol, que son bastante fuertes. Recuerden, los receptores de los opioides son el mu, el kappa y el delta. Fármacos antiepilépticos. Estos fármacos van a estabilizar las membranas neuronales y van a prevenir lo que son descargas eléctricas excesivas frente a convulsiones, frente a epilepsias. También se usan como estabilizantes del ánimo en ciertos casos. Sus acciones son, ¿no?, bloqueadores de canales de sodio como la carbamazepina, la fenitoína, potenciadores del GABA como el fenobarbital y el ácido valproico. Tenemos los moduladores de canales de calcio como la gabapentina y la pregabalina como ejemplos en este grupo. Otros grupos relevantes tenemos a los antiparkinsonianos, anestésicos generales, relajantes musculares. En los antiparkinsonianos citamos al ejemplo a la levodopa, proxipexol, que buscan restaurar el equilibrio de la dopamina en los ganglios basales. Anestésicos generales como el propofol, el sevulflurano, que inducen una depresión global y reversible en el sistema nervioso central con pérdida de conciencia al usar estos medicamentos. Relajantes musculares como el beclofeno, bacofleno, ciclopensaprina, reducen lo que es el tono muscular, van a reducir los espasmos a nivel central. Entonces, un resumen, ¿no?, clave en esa tablita. Acá por este lado los grupos, el tipo de neurotransmisor o receptor clave de estos fármacos y el efecto principal que causan. Los ansiolíticos, por ejemplo, van a ir a través de neurotransmisores del GABA, produciendo un aumento, y su efecto principal es la inhibición y calma frente a personas que sufren ansiedad. Los antidepresivos o los inhibidores de la serotonina, que causan un aumento, y el efecto es que mejora el ánimo de estas personas. Los antipsicóticos, como la dopamina, causan un bloqueo, una reducción de la psicosis para personas que están enfermas mentales, como el Alzheimer y esas cosas de tipo de enfermedades. Estimulantes como la dopamina, la norepinefrina, causan un aumento y una estimulación de alerta. Opioides, que son fármacos bastante fuertes, como el tramador, la morfina, etc. Tienen receptores opioides, como les dije, la kappa, el mu, el delta, causan una activación y producen analgesia total, o en este caso. Y los antipilépticos, que bloquean los canales de sodio del GABA y causan una estabilización neuronal. Vamos a pasar a otro. Hasta aquí quisiera saber si tienen preguntas. Bien. Dentro de lo que es los psicofármacos
fármacos modificadores de la conducta que están dentro y estipulados del sistema nervioso central, ¿no? Introducción y la clasificación. Como les decía, modifican la conducta, los psicotrópicos, aumentan los sobreprocesos mentales y emocionales al tomar estos medicamentos. En la clasificación general de los psicolépticos los podemos dividir en estos grupos que son ansiolíticos, neurolépticos, timolépticos y hipnóticos. Los ansiolíticos, que son para tratar problemas tranquilizantes menores como la ansiedad. Neurolépticos, tranquilizantes mayores para psicosis y manías, o sea, más fuerte que este. Los timolépticos, que actúan como antidepresivos, como la fluoxetina, por ejemplo, inhibiendo, ¿no?, el estado de ánimo. Y los hipnóticos, que van a inducir el sueño. Las benzodiazepinas son un grupo de fármaco utilizado en el tratamiento de ansiedad. Los riesgos importantes de este grupo de medicamentos es que tiene una potencial adicción al tomarlos. Hay que tener cuidado y tomarlos con prescripción médica o con supervisión de tu médico de cabecera. La precaución sí debe ser controlada, ¿no?, en poblaciones de riesgo, como en pacientes ancianos o en pacientes con enfermedades respiratorias. Acciones de las benzodiazepinas, por ejemplo, están indicadas a tratar ansiedad, ser relajantes musculares o anticonvulsionantes e hipnóticos. Esta tabla refleja, ¿no?, las diferencias de las inhibidas plasmáticas que tienen las benzodiazepinas. Como ustedes saben, si estos fármacos se tienen que empezar a tomar de a poco, de la mitad de la tableta, porque, como ustedes saben, sí son bastante fuertes. En el tipo de vida larga, la duración, por ejemplo, de más de 30 horas, tenemos a fármacos como el diazepam, el clobazam, el clorazepato. En una vida intermedia de 25 a 30 horas, tenemos el bromazepam, el flunitrazepam, el nitrazepam. Una vida corta de 6 a 24 horas, el alprazolam, el lorazepam, y ultra corta, el triazolam y el midazolam. Los fármacos que no son benzodiazepinas, como lo mencionábamos ya en el sistema nervioso central, están divididas, ¿no?, en imidazopirimidinas, las ciclopirrolinas y las pirosilopiramirinas. En este grupo tenemos al zolpidem como ejemplo, que actúa sobre el receptor GABA de las benzodiazepinas, más utilizado para el insomnio, el zolpidem. La zopiclona se une a 2 de los 3 subtipos de receptores de las benzodiazepinas, usadas para la inducción del sueño, para tratamiento de insomnio o cosas relacionadas. La pirazilopirimidina, en este grupo citamos al Saleplon, que facilita la inducción del sueño con una semivida bastante corta. Los neurolépticos, ahora, este grupo pues son tranquilizantes mucho mayores, a diferencia de las benzodiazepinas, usados para esquizofrenia y trastornos maníacos. Los sistemas de receptores dopaminérgicos que hay en este grupo, tenemos al mesombílico cortical, el nigroestriado y el túbero infundibular. En el primer grupo está relacionado con la conducta y el humor, el segundo con los movimientos y controles involuntarios, y el tercero relacionado con la relación hormonal, especialmente la prolactina, que es la hormona productora de leche. Los fármacos neurolépticos tienen efectos sobre el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Los antipsicóticos por ejemplo, los antipsicóticos y los antiagresivos tienen efecto sedante y un efecto antiemético. El bloqueo alfa-1 adrenérgico causa hipotensión ortostática y una acción anticolinérgica, que es el estreñimiento.
sobre el sistema nervioso central y autónomo. En efectos endocrinos hormonales, lo que van a causar estos fármacos neurolépticos van a hacer que van a bloquear el sistema tuberoinfundibular, lo que aumenta los niveles de prolactina. Consecuencias de la hiperprolactinemia es la amenorrea, la galactorrea, ginecomastia en varones, disminución del líbido y mayor densidad ósea. Los antidepresivos son fármacos con una prevalencia del 3 al 5%. Los signos y síntomas de la depresión, por supuesto, son emocionales, intelectuales y somáticos. También pueden estar derivados, ¿no?, de problemas sociales. En emocionales, por ejemplo, pueden estar involucrados la tristeza, desánimo, mucha irritabilidad, incapacidad de que tú sientas placer por tus cosas cotidianas. Intelectuales o académicas, disminución de la memoria, falta de concentración, pensamientos de suicidas o pensamientos obsesivos. Y los somáticos, disminución de energía, agitación, retardo psicomotriz, insomnio, falta de hambre y la constipación que afecta, ¿no? Entonces, en los antidepresivos tricíclicos, como grupo 1, podemos citar a nosotros a la imipramida, la clomipramida y la amitriptilina como antidepresivos tricíclicos. Los inhibidores, la monoaminoxidasa, tenemos a la isocarbazida, enelcida, trenilciprina. En la serotonina, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, a la fluoxetina, paroxetina y sertralina. Atípicos con mecanismos diversos, el trazodón, moproptilina y mianserina, como tratamientos para la depresión. Ese tema es, creo yo, el más relevante porque aparte, ¿no?, del sistema nervioso autónomo y el central que siempre pregunta la doctora en el examen, sí, también suele preguntar sobre antibióticos y el manejo de esto. El enfoque terapéutico que nosotros debemos tener al usar medicamentos que son para bacterias y enfermedades infecciosas exige un diagnóstico y un enfoque terapéutico bastante estricto. Por ejemplo, la selección y la eficacia, toxicidad y costo que se debe tener muy en cuenta. Y el objetivo, por supuesto, que es reducir los efectos secundarios, los efectos de riesgo y aumentar la eficacia. El uso discriminado, ¿no?, de un catalizador directo de la resistencia microbiana es preciso para guiar la terapia, un enfoque terapéutico adecuado. Las definiciones claves, ¿no?, para este tema es saber qué es un bacteriostático, un bactericida, qué es sensibilidad y qué es resistencia. Como ustedes saben, dentro de los gran grupos de antibióticos que hay, que son miles, hay antibióticos que son específicamente bacteriostáticos, otros que son bactericidas. Los bacteriostáticos simplemente van a detener lo que es la replicación de la bacteria, pero no la matan, no la dejan en cero, simplemente la retienen el crecimiento y la dejan ahí. En los bactericidas causan una muerte total y lisis, ¿no?, de estos microorganismos. La sensibilidad, por otra parte, es la concentración necesaria para inhibir esta por debajo del nivel tóxico para el huésped. Entonces, cuando ustedes han hecho sus antibiogramas, por ejemplo, y han dado lecturas a sus resultados en las placas,
decían si esto es sensible y si este es resistente. Si nos referimos a eso, porque cuando un antibiótico es resistente, pues supera los niveles seguros para el huésped, entonces el antibiótico no sirve para nada porque ya la bacteria es bastante superior al medicamento. La selección y el efecto del antibiótico es importante saber qué fármaco es eficaz y activo contra el patógeno, de baja toxicidad y de precio económico accesible para el bolsillo de las personas. La identificación se basa en fijar el germen, ¿no? Qué tipo de germen es, qué tipo de antibiótico es y qué tan sensible a estos antibióticos es. Evaluar los factores del efecto. La efectividad depende de la sensibilidad del agente, la dosis empleada, la duración del tratamiento, la concentración en el sitio de infección. La vida media, por ejemplo, determina la administración de estos. Los antibióticos que se administran cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, para mantener un nivel sanguíneo libre de toxinas y intoxicación. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico bacteriológico? Un antibiograma, por ejemplo, que ustedes han hecho en micro, es diagnóstico clínico inicial para una hipótesis y iniciar una terapia con antibióticos. También siguen estas pruebas lo que son los hemocultivos o los urocultivos, que permiten optimizar más el enfoque del tratamiento que se le va a asignar al paciente. Se debe considerar el sitio de infección, la edad y los factores del huésped. Y las pruebas de sensibilidad, claro que sí, como los antibiogramas, cuando la sensibilidad de una bacteria es predecible. Ahora, en cuanto a la clasificación de los antibióticos, traté de hacerlo lo más resumido posible. Tenemos 3, 4, 5 grupos de antibióticos respecto a su mecanismo de acción. Los que van a ir a atacar a la pared celular, otros a la membrana celular, otros a la síntesis de proteínas a nivel 30S y a nivel 50S, la inhibición de ácidos nucleicos o los que atacan, ¿no?, al ADN, y los antimetabolitos. En estos grupos, por ejemplo, tenemos en el primer grupo los destructores de la pared celular, siempre van a estar las penicilinas, las cefalosporinas del grupo 1 al 5, la primera generación, segunda, tercera, cuarta y hasta quinta. Cicloserinas, bacitracina y la vancomicina, dentro de destructores de la pared celular. Los que causan lisis en la membrana celular tenemos a la polimixina B, la colistina, anfotericina, el imidazol, la nistatina, dentro de los que causan lesión en la membrana celular. Los que inhiben la síntesis de proteínas de las bacterias a nivel 30S y 50S, siempre están las tetraciclinas, los aminoglucósidos, lincosaminas, macrólidos y los clorfenamicoles. Los que inhiben la acción de ácidos nucleicos, el ácido nalixídico, quinolona, rifampicina, nitronfuranos y antivirales. Por último, tenemos los antimetabolitos, que son las sulfonaminas, la timetropina y la isoniazida. El famoso sulfametoxazol trimetoprim, que es también dentro de este grupo, ¿no?, que es un fármaco combinado y que es, creo yo, el más importante dentro de este grupo de antimetabolitos. En el grupo 1 citamos a los betalactámicos, incluyen las penicilinas, cefalosporinas, los carbapenemos y los monobactamos. Dentro de los destructores de la pared celular tenemos la acción, son bactericidas. Las ventajas de este grupo de antibióticos, que son de bajo costo y tienen una excelente penetración tisular frente a las bacterias. El efecto adverso principal es, por supuesto, que pueden llegar a causar alergias
y inhiben la síntesis del paracelular bacteriano. Tenemos la clasificación de las penicilinas, naturales, resistentes, de amplio espectro y con inhibidores de beta-lactamasas. Los naturales, por ejemplo, como la penicilina G y la penicilina B, activas contra los Staphylococcus aureus, no productores de beta-lactamasas, Streptococcus, Neisseria y Treponema pallidum. Los resistentes a las penicilinas, que son la cloxacilina, oxacilina, de un espectro dirigido principalmente a Staphylococcus aureus, de amplio espectro que atacan a bastante tipos de bacterias a la vez y no solamente a una. Citamos a la ampicilina, la amoxicilina, que amplían la actividad contra bacilos gram negativos como la salmonella y la shigella. Los inhibidores de beta-lactamasas, amoxicilina, ácido clavulânico, útiles en ITU, sinusitis y bronquitis, que son producidas por cepas de beta-lactamasas. Las cefalosporinas. La primera generación hasta la cuarta, hasta la quinta. En la primera generación citamos a la cefazolina, cefalexina, activas contra cocos gram positivos, útiles en profilaxis quirúrgicas o en terapia intensiva. La generación 2, como la cefuroxima, son menos activas contra los gram positivos, pero tienen mayor actividad contra cocos gram negativos y útiles en bacterias anaerobias. La tercera generación, como la ceftriaxona, que es un antibiótico, por ejemplo, usado para una enfermedad de transmisión sexual, no me acuerdo cuál, no fue el nombre, pero son y atacan a bacilos gram negativos, penetran en lo que es el sistema nervioso central y son de uso hospitalario. La cuarta generación, como la cefepima, actúan sobre gram positivas y gram negativas, son de amplio espectro y atacan a Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria bastante peligrosa. Los carbapenemos y los bonobactámicos. Los carbapenemos, como el imipenem y el meropenem, que poseen el mayor espectro de acción, de uso parenteral, intrahospitalario y en terapia intensiva, reservado para infecciones muy graves, los carbapenemos. Los monobactámicos, como el Astrional, actúan contra enterobacterias como la Neisseria y el Helicobacter influenzae. La influenza también es sustituto de aminoglucósidos en insuficiencia renal y es útil en alérgicos a personas que son o no pueden tomar penicilinas. Se usa lo que son los bonobactámicos en este caso. En el grupo 2 y el grupo 3 citamos a los aminoglucósidos y los macrólidos. Los aminoglucósidos, que son destructores inhiben la síntesis de proteínas, las bacterias a nivel 30S. La gentamicina es un ejemplo. Son bactericidas, atacan a bacilos aerobios gram negativos. La toxicidad es potencialmente autotóxico y nefrotóxico. Hace mucho daño al riñón. Hay que evaluarlo bastante bien y usar y hacer seguimiento en el tratamiento al usar la gentamicina. Los macrólidos, por otro lado, como la eritromicina, tienen un mecanismo de acción que es bacteriostático. No matan a la bacteria, sino la inhiben a nivel de la subunidad 50S. Es sustituto en alérgicos también a la penicilina y está indicado, ¿no?, en micoplasma y legionelas.
Las quinolonas, tenemos la ciprofloxacina y por otro lado con los nuevos macrólidos la citromicina. El mecanismo de acción de las quinolonas como la ciprofloxacina es que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos de las bacterias, no dejan de replicar su ADN. Están indicadas en infecciones urinarias nosocomiales, en infecciones respiratorias eh, por bacilos gram negativos y osteomielitis. La toxicidad es que alteran los cartílagos de crecimiento. Estos medicamentos no se deben administrar en niños, para nada, las quinolonas. Los nuevos macrólidos, como la citromicina, tienen ventajas respecto a los otros porque tienen una mayor actividad frente a la influencia. La vida media es más larga, tienen una mejor tolerancia digestiva, pero son mucho más caros que la eritromicina. Otros antibióticos importantes relevantes. La vancomicina, por ejemplo, el espectro y los usos está indicado en bacterias gram positivas como el Staphylococcus aureus, resistente al SARM y la colitis pseudomembranosa. La toxicidad principal que causa la vancomicina es la ototoxicidad y la nefrotoxicidad. Las tetraciclinas son fármacos y antibióticos de amplio espectro y atacan, por ejemplo, a bacterias que son la Rickettsia y la clamidia. También son de elección en brucelosis y la cólera. La toxicidad, por ejemplo, de estas bacterias, de esos medicamentos, es la pigmentación dentaria, dientes amarillos. No se deben administrar en embarazadas y en niños. Eh, el cotrimoxazol, que es una combinación de dos, como el sulfametoxazol y el trimethoprim, es de amplio espectro de elección para la neumonía, útil en terapia intensiva, y la toxicidad principal del cotrimoxazol es las erupciones cutáneas y la mielotoxicidad. La clindamicina, por otro lado, ataca cocos gram positivos anaerobios. Es una alternativa frente también alérgicos a la penicilina. Lo que causa es la colitis pseudomembranosa como efecto adverso, la toxicidad. El metronidazol, que son fármacos que atacan amebas, bichos del estómago. La mayoría de esos son anaerobios, infecciones abdominales o amebiasis. Lo que puede causar ese tipo de antibióticos es que pueden hacer una neuropatía periférica a nivel del cerebro. Ahora, un ejemplo de casos, ¿no?, frente a infecciones. En el tracto urinario, por ejemplo, cerca del 90% de las infecciones estomacales son causadas por E. coli, Escherichia coli. El diagnóstico de esa infección se hace por urocultivo cuantitativo, por ejemplo, con un conteo de 100.000 colonias sobre mililitros o superior a estas. El tratamiento en ITU es bajo. Las medidas generales para evitar infectarte por E. coli son tener una buena hidratación. Si en caso llegaras a tener, ¿no?, esta enfermedad, una dosis única de amoxicilina de 3 gramos vía oral resulta efectiva en una sola dosis, y la terapia de 7 a 14 días con cotrimoxazol, 2 comprimidos cada 12 horas. Neumonía causada por Streptococcus pneumoniae. El diagnóstico de esta enfermedad se basa por anamnesis, en un examen físico, cultivo, esputo, hemocultivo y pruebas radiológicas. El tratamiento adecuado y oxígeno si es necesario.
La antibioticoterapia empírica, saber qué antibiótico dar es importante frente a la selección. Depende del estado previo del paciente y si es de origen extra o intrahospitalario. Desafíos y usos inadecuados de los antibióticos. El uso combinado, por ejemplo, de antibióticos sin saber si causa un antagonismo o un sinergismo, implica que en infecciones graves o mixtas, causar más resistencia. Permite un espectro más amplio en ciertas ocasiones si es que los fármacos se combinan bien, pero aumenta el riesgo de reacciones adversas. Eh, el uso de infecciones víricas, un error común frente a los antibióticos es no usar antibióticos que no son eficaces contra virus. En este caso, los antibióticos son para bacterias, no son para virus. Su uso en estos casos solo fomenta la resistencia y eso es algo que la gente hace mal y no entiende. El riesgo de un mal uso, como anteriormente mencionaba, dosis inadecuadas, la introducción prematura o no acabar el tratamiento que te han prescrito desde tu hospital, desde tu clínica, desde tu seguro, y vías incorrectas de administración. Todo esto puede enmascarar mucho más la infección y genera toxicidad. En conclusión, ¿no? Comenzar una buena antibiótico-terapia con dosis inadecuadas predispone al desarrollo de resistencias. Estos microorganismos pueden desarrollar resistencia a cualquier antimicrobiano si tú lo haces mal. Y con eso sería el resumen de esta parte de antibióticos. Ahora, denme un minuto, por favor. Bien, vamos a seguir con otro tema. Vamos a hablar ahora sobre la farmacología del sistema circulatorio y los dermatológicos. Vamos a empezar con el sistema cardiovascular. La principal causa de mortalidad en el mundo es estar enfermo del corazón. Los factores de riesgo modificables frente a esto no es una dieta mala, los niveles altos de LDL, que son las grasas malas, los triglicéridos, niveles bajos de HDL, que sí es la grasa buena, tener obesidad, hipertensión, tabaquismo, fumar en exceso. Los factores no modificables son antecedentes hereditarios, que alguien de tu pasado también esté enfermo del corazón, como tu papá, tu abuelo, tiene mucha predisponer que tú también llegues a padecer una enfermedad cardiovascular. La reducción del riesgo de esto es la intervención farmacológica necesaria y oportuna para que los pacientes alcancen su meta, ¿no?, de LDL-C, que es en sí, estar enfermo del corazón siempre va a estar ligado a tener enfermedades con los lípidos y las grasas. A eso se refiere.
Los fármacos antiarrítmicos van a ir a tratar los que son las arritmias cardíacas y van a ir a bloquear los canales de sodio. Las arritmias son un trastorno cardíaco donde te llega a producir bradicardia y la taquicardia, disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial. La causa principal es la isquemia miocárdica. En las arritmias, los bloqueadores de calcio, los canales de sodio, perdón, el mecanismo es que generan un anestésico local en el lugar de acción y fármacos que se pueden poner de ejemplo en este bloque, en este grupo, son la quinidina y la lidocaína. Los fármacos antiarrítmicos, bloqueadores de canales de calcio y los bloqueadores de canales bloqueadores de canales de potasio y los bloqueadores de canales de calcio. Un fármaco importante, bloqueador de canales de potasio, tenemos al amiadarona. La acción es un vasodilatador coronario y en los bloqueadores de canales de calcio tenemos a fármacos como el verapamilo, que es el más significativo. El uso está indicado en taquicardias, fibrilación auricular. El nombre que también se lo da, ¿no?, en nombres comerciales es el Cardicem o el Isoptim en formas comerciales. Fármacos para angina de pecho. La angina es un dolor suministrado por el inadecuado oxígeno que te llega a los pulmones y nutrientes al corazón. El nitrato orgánico esencial o importante frente a una angina de pecho es la nitroglicerina sublingual, que va a ser un vasodilatador. Los bloqueantes de canales de calcio, como el nifedipino, y los antagonistas adrenérgicos, como el selectivo, atenolol, y el no selectivo, el propanolol. Fármacos para trombosis indicados para infarto. Tenemos las heparinas, los anticoagulantes orales y los agentes trombolíticos. Las heparinas, por ejemplo, son de bajo peso molecular, como la enoxaparina, y la acción de la heparina es que se opone a la formación de un nuevo coágulo en la sangre. Los anticoagulantes orales, como la warfarina, van a prevenir coágulos también, pero a largo plazo. Y los agentes trombolíticos van a tener una acción de disolver esos coágulos que ya están formados. Entonces, las heparinas evitan la formación de coágulos, la warfarina también evita la formación de coágulos, pero mucho más a largo plazo, y estos disuelven los coágulos ya formados. Ejemplos de estos fármacos que hacen esto son las streptoquinasas y la uroquinasa, que disuelven coágulos formados, evitando, ¿no?, infartos. Ahora, los fármacos en hipertensión, un resumen, tenemos a los bloqueadores beta, como siempre les digo, el atenolol, el propanolol, atenolol que no es selectivo y el propanolol que sí lo es, y el bisoprolol. Los bloqueadores alfa-1, como la terazoxina, activadores del alfa-2, clonidina e metildopa. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, como el captopril y el enalapril. Los bloqueadores del ARA2, como el losartán y el olmesartán. Los antagonistas de calcio, como ya mencionamos, el verapamilo, la amlopidina, dipina y el diltiazem. Y los diuréticos, como la furosemida.
La insuficiencia cardíaca es otra afección, ¿no?, que ataca al corazón. Se define como la falta de capacidad del corazón para bombear suficiente cantidad de sangre a los tejidos que sí necesitan. El tratamiento principal para las personas que tienen insuficiencia cardíaca son los glucósidos cardíacos o digitálicos en este caso, como la nioxtimina. Ahora, los fármacos dermatológicos, que son otro tema. Los vamos a dividir en dermatitis, infecciones bacterianas víricas e infecciones fúngicas parasitarias. En la dermatitis, ¿no?, incluye afecciones como eczema, psoriasis, dermatitis seborreica y acné dentro de la dermatitis. Las infecciones bacterianas víricas como los forúnculos, erisipela, herpes, papilomavirus, que son las verrugas que te salen, las famosas. Las infecciones fúngicas parasitarias como las candidiasis, Tinea pedis canis brucis, y los parásitos como el Sarcoptes scabiei. El tratamiento sistémico se basa en recetar antibióticos y antihistamínicos. Y el tratamiento tópico son los corticosteroides tópicos utilizados como protectores e inflamatorios. Ahora, hablando de los queratolíticos y los antimetabolitos, los queratolíticos como el ácido salicílico, que sí es usado en piel también, tiene acción a suavizar el extracto córneo. A mayor dosis provoca una destrucción. Por eso es que algunos productos para belleza contienen, ¿no?, ácido salicílico, porque es también usado para tratar acné, dermatitis seborreica, verrugas y escaras. En los antimetabolitos, sus usos de condiciones específicas, tenemos para citar el metotrexato, que es para psoriasis, el fluoracilo para queratosis y carcinomas, el azufre queratolítico en acné y rosácea, y la resina de pedófilo en verrugas. Los corticosteroides más relevantes, tópicos, tenemos como ejemplos la betametasona dipropianato a una concentración 0.05%, la loción de valerato a un 0.1%, la triamcinolona acetónido a una concentración de 0.025%, la hidrocortisona de 0.5 a 1 y 2.5%, y la dexametasona a 0.1%, que son corticosteroides tópicos. La clasificación dentro de los dermatológicos que tienen una función antifúngica, tenemos, ¿no?, a los antibióticos antifúngicos como la anfotericina B, que es para usar, indicada para candidiasis y coccidiomicosis. La finjustática, como la nistatina, y los benzofuranos, ejemplo la grisofulvina, como parte de la clasificación de los antifúngicos. Derivados azólicos y derivados azólicos B. Los imidazoles sistémicos como el ketoconazol, el miconazol, y los imidazoles tópicos como el bifonazol y cotrimoxazol. Esto no es igual, ¿no?, a decir cotrimoxazol. El cotrimoxazol es un antibiótico. El cotrimazol es un imidazol tópico. Eso no se lleguen a confundir. Y los derivados azólicos B, como los triazoles, como el itraconazol y el fluconazol.
También no entran en este tema lo que son los bloqueadores solares que evitan las radiaciones ultravioleta, previenen quemaduras y evitan cáncer de piel. Antivirales se mencionan como tratamiento sistémico difícil como antiviral. El multipropósito, un fármaco multipropósito sería el Alcodem. Alcodem se describe como un antibiótico, un antiinflamatorio y un antifúngico. Esta crema famosa que es el Alcodem. Vamos a empezar a hablar del sistema nervioso respiratorio, la farmacología y los medicamentos, ¿no?, que entran dentro de este grupo. Las áreas principales de estudio van a ser los gases terapéuticos y los fármacos del tracto respiratorio. El oxígeno y su combinación con el dióxido de carbono como agentes terapéuticos, su transporte, su fisiología y su toxicidad, y los fármacos del tracto respiratorio sobre su clasificación, mecanismo, vía sobre cuál actúa y la división de este grupo, que son los broncodilatadores, agentes antitusivos y expectorantes y mucolíticos. Los gases terapéuticos, el oxígeno y el dióxido de carbono. La fisiología, ¿no?, de este compuesto es vital para el metabolismo celular. El transporte, claro que sí, se da por la hemoglobina en sangre, con una saturación del 97% al estar en reposo. La capacidad de este es de 1 gramo de hemoglobina, transporta 1.34 ml de oxígeno. Su afinidad es modulada por el dióxido de carbono. En pulmones, menos dióxido de carbono es más afinidad, capta más oxígeno. En músculos, más dióxido de carbono es menos afinidad y se libera más oxígeno. La toxicidad del oxígeno, porque también tiene su toxicidad, representa una irritación local con concentraciones mayores a 75% que se puede causar y puede derivar en tos y dolor del trazo external. La fibroplasia retrodental en bebés prematuros con un porcentaje de oxígeno menor a 40% hiperbárico. Esto puede causar ceguera, retinopatía del prematuro. Por eso es que algunas veces cuando los bebés nacen, de inmediato se los lleva a incubadoras. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la administración de oxígeno puede suprimir el estímulo respiratorio dependiente de la hipoxia y puede causar muerte. La toxicidad hiperbárica a presiones mayores a 1.4 causa sacudidas musculares, mareos, confusión y convulsiones. Esto no es tan relevante. El dióxido de carbono, los efectos que tiene sobre el cuerpo frente al sistema respiratorio, al sistema cardiovascular y frente al sistema nervioso central. En el sistema nervioso, en el sistema respiratorio, estimula una potente respiración. Su acumulación aumenta con la frecuencia y la profundidad respiratoria. En el sistema cardiovascular produce una descarga adrenérgica, una vasodilatación, causa un aumento de la presión arterial intracraniana. A nivel del sistema nervioso central provoca ataxia,
narcolepsia, depresión, coma y muerte, si el dióxido de carbono llega al cerebro. Hablamos del efecto Bohr, ¿no? Mientras menos afinidad hay más liberación. Esto fue escrito por Christian Bohr, que dice un aumento de la concentración de dióxido de carbono en los músculos lleva a una disminución del pH sanguíneo, que se vuelve más ácido. Esta acidez es la que reduce la afinidad de la hemoglobina por la liberación de oxígeno. Como resultado, el oxígeno se libera más fácilmente en los tejidos que más lo necesitan. Eso describe el efecto Bohr. Los fármacos del tracto respiratorio, ahora sí ya empezar a hablar de medicamentos. Tenemos a los broncodilatadores, antitusivos, expectorantes y mucolíticos. Los broncodilatadores, como los adrenérgicos beta 2, que actúan a nivel del sistema nervioso simpático, estimulan los receptores, estos beta 2, y son la principal línea de tratamiento para la broncodilatación rápida, normalmente para asmáticos. Los anticolinérgicos o parasimpaticolíticos actúan bloqueando la broncoconstricción mediada por el vago, como el hipatropio. Y las xantinas, que son broncodilatadores musculotrópicos, como la teofilina y la aminofilina, van a ir a relajar directamente lo que es el músculo liso. Agentes antitusivos. La tos es un reflejo, por supuesto. El mecanismo es la depresión directa del centro tusígeno en el bulbo raquídeo. Tusinética es una buena absorción oral y parenteral. Los efectos adversos de los antitusivos es que causan sequedad en la boca, mareos, somnolencia, hiporexia. Las indicaciones están indicadas para la tosferina, cáncer de pulmón, pleuritis, tuberculosis y tos seca, cuando nosotros hablamos de los antitusivos. Ahora, en una clasificación nos podemos basar en una acción central y una acción periférica. Dentro de la acción central vamos a hablar de los alcaloides del opio, como la codeína, la noscapina, la etilmorfina. Los sintéticos, como el dextrometorfano, que potencia la acción de la codeína haciendo un efecto de sinergia. La oxolamina, con una doble potencia que la codeína, el cipeprol y el clobutinol, dentro de los sintéticos a nivel de acción central. De acción periférica, los que actúan a nivel local para disminuir la irritación y el reflejo de la tos, los demulcentes, que suavizan la mucosa irritada causada por la tos. Los expectorantes, los discutidos para fluidificar el moco, pueden producir un estímulo de la tos, hacen expulsar lo que es las flemas dentro de los pulmones. Los expectorantes, los mucolíticos, como les decía, son fármacos que van a ayudar a botar lo que hay adentro ahí obstruyendo, como flemas y otros líquidos. La acción indirecta, que es un reflejo, va a hacer que la mucosa gástrica, por estímulo del nervio vago y por reflejo, las glándulas bronquiales, para que secreten más fluido, van a básicamente irritar la mucosa gástrica para que se expulse, ¿no?, todo esto. Un ejemplo o ejemplos que podemos dar dentro de los tipos de expectorantes de acción indirecta, tenemos al cloruro de amonio, ipecacuana y guaifenencina. La toxicidad se refleja en náuseas, vómitos y dolor epigástrico, en un dolor en el estómago. La acción directa, por otro lado, del tipo de expectorante, estos van a actuar directamente sobre las células mucosecretorias de las glándulas bronquiales para aumentar la secreción. Ejemplos de este tipo de acción directa tenemos aceites esenciales de pino, bálsamos de tolu y eucaliptol,
y trementina. La toxicidad en exceso de estos medicamentos o aceites esenciales es severa, ya que causa convulsiones y hasta coma. Los mucolíticos son fármacos que van a hacer que el moco se vuelva más líquido y pues facilite la liberación o la obstrucción que tú hayas tenido en tus narices, en tus vías nasales. El tiroxapol, un ejemplo, disminuye la tensión superficial del moco, va a facilitar la absorción de agua. La acetilcisteína, que también es conocido como ser un antídoto frente a intoxicaciones con paracetamol, por ejemplo. En este caso, su acción mucolítica es romper los enlaces disulfuro de azufre de las mucoproteínas. Van a destructurar el moco y lo hacen menos denso. La administración de los mucolíticos se puede usar en formas de aerosoles o por vía oral. La toxicidad, como en la acetilcisteína, causa estomatitis, inflamación de la boca, rinorrea, riesgo de broncoespasmos en pacientes asmáticos. Hay que tener cuidado el consumo de esto en pacientes asmáticos. Ok, y ya estamos en el último tema. Protectores hepáticos, colréticos y enzimas pancreáticas. La principal fuente de energía del cuerpo y del hígado, saben ustedes que es la glucosa. También la dextrosa, pero mucho más son los carbohidratos que se van a obtener por la dieta. Todo esto va a ir a contribuir, ¿no?, a las reservas de glucógeno hepático como una reserva crucial para el funcionamiento del hígado y su buen desarrollo. Se encuentran los carbohidratos más esenciales, por supuesto, que se van a encontrar dentro del gluten, del maíz y el trigo, siendo un alimento esencial para nuestra dieta. Las funciones claves de la glucosa dentro de una importancia sistémica, ya hablando, es que la glucosa es para la sangre lo que el digital es para el corazón. Es nuestra energía, básicamente. La sustancia energética principal, como un alimento del sistema nervioso central, también tiene un impacto neurológico, ya que su ausencia puede producir alteraciones mentales. La administración puede ser por vía oral, por la dieta parenteral. El proceso celular se combina con las células y reacciona con el fósforo. Esto se llama un proceso de fosforilación, lo que sufre la glucosa. Las presentaciones de la glucosa en sueros o en virales, en ampollas, pueden estar en solución al 5%. Puede ser isotónico en infusores, como les dije, sueros, o igual al organismo. En soluciones del 10% y 20% suelen ser hipertónicos. En una solución al 50% es usado para nutrición parenteral, para personas que no pueden comer por la boca, y se les suministra sueros de nutrición parenteral. En ampollas al 33%, como la dextrosa y la hipertrosa, y en polvo como el dextrotón y el glucosamín, el famoso glucosamín. Ahora, los fármacos colréticos, para hablar ya, entrar al tema, los podemos dividir en hidrocloréticos y colréticos verdaderos. Los
Hidrocloréticos aumentan el contenido acuoso de la bilis y disminuyen la concentración de sus constituyentes. Disminuyen la bilis, entonces los hidrocloréticos y los cloréticos verdaderos aumentan la concentración de los constituyentes biliares. Su estudio se basa en estudiar las sales biliares. La bilis y la colelitiasis, la función y composición. La bilis es un líquido que secreta el páncreas. Entonces, eso se almacena en la vesícula biliar. Contiene diferentes componentes como el colesterol, fosfolípidos y sales biliares. La patología de esta enfermedad se llama colelitiasis, cuando ya esto pues ha empezado a formar cálculos, ha inflamado y tienen que directamente hacer una operación. Las sales biliares en este caso son cruciales para mantener disuelto el colesterol. La formación, como les digo, de cálculos es bastante frecuente. Y estos van a ir a bloquear los conductos directos de la bilis, van a causar infección, hasta se puede llegar a romper y causar una toxicidad ahí dentro, porque se va a derramar dentro de las vísceras y va a contaminar a los demás. El tratamiento de la colelitiasis puede ser quirúrgico o puede ser por tratamiento farmacológico. El quirúrgico, ustedes ya lo saben, que es por la paroscopía o la colicistectomía, que es la extirpación completa de la vesícula. El tratamiento de elección depende si la colelitiasis va a ser es asintomática hasta ese momento o si va a ser sustituida al empleo de fármacos. El tratamiento farmacológico se basa en ir a disolver los cálculos que están obstruyendo, ¿no?, los conductos biliares. Por más pequeños que sean, sí causan un gran problema y son de vía oral, ¿no?, como el urodexocircólico, un fármaco indicado para este tipo de tratamiento farmacológico frente a esta enfermedad. Los tipos de sales biliares sirven para la absorción de vitaminas liposolubles, como la vitamina C, D, E. En ausencia no se absorben. Los naturales, los conjugados y no conjugados. En los no conjugados tenemos al ácido cólico y el desoxicólico. En los conjugados vamos a tener el ácido glicólico y el ácido taurocólico. En los semisintéticos no son conjugados y se preparan desde los naturales. Un ejemplo es el ácido dehidrocólico en tipo semisintético. En la formación de ácidos biliares, los ácidos biliares se forman, por supuesto, en el hígado, en el hepatocito, a partir del colesterol. El colesterol se transforma en ácido cólico, que luego se conjuga en la célula hepática, produciendo lo que son los ácidos biliares. Hablando de las enzimas pancreáticas, tenemos, por supuesto, las más importantes, ¿no?, que es la lipasa, la que más siempre se escucha, la amilasa y la tripsina. La tripsina es una enzima proteolítica, digiere proteínas que es obtenida a través del cerdo, animales como el cerdo y el buey. La amilasa, que se desdobla por polímeros, que se obtiene por el almidón y el glicógeno, y que hasta también de disacáridos como las maltosas. Y la lipasa, que desdobla grasas y aceites en ácidos grasos y glicerol. La más importante enzima dentro del hígado. En resumen, de los grupos de fármacos aplicados, ¿no?, para lo que es el tema de hígado y enzimas. Como protector hepático tenemos el grupo farmacológico clasificado como carbohidrato.
por supuesto, la glucosa y la dextrosa como protectores hepáticos. Los coleréticos o hidrocoleréticos que van a aumentar el volumen acuoso, los coleréticos y los coleréticos verdaderos eh, van a hacer que las sales biliares aumenten y el ácido glicólico también es otro fármaco que hace la misma función de colerético. Los tratamientos frente a la coleritiasis es un disolutor de cálculos, van a hacer que las piedras se vayan eliminando. Eh, un ejemplo es el ácido urodexosicólico. Y en la categoría de digestivo, en las enzimas pancreáticas, el consumo, ¿no?, de tripsina, amilasa y lipasas. Ahora, también acá se podría mencionar algunos otros fármacos que son derivados, ¿no?, de los desórdenes de triglicéridos, grasas, eh, HDL, VLDL y todo eso. Son ya patologías bastante ya graves que donde están relacionadas el hígado y hasta el corazón. Ok, chicos, ya hace varios días yo les he pasado al grupo un examen resuelto. Ese era un examen del año pasado. Normalmente lo que la doctora hace es que pues claramente cada grupo va a dar en su horario respectivo el examen, pero no suele variar mucho las preguntas, para serles sincero. Varía unas 3, unas 4. Y lo que siempre sí preguntan es eso de la atención en farmacia y las preguntas del Varemeco, que también está en ese examen. Denle una revisada a esa hojita y, y ya escucho sus preguntas o dudas que tengan respecto a los últimos trabajos que está dando la doctora o las recetas. Oxy, yo quería, por favor, una aclaración. Dijo que el cuaderno de internado y el formulario la doctora va a revisar todavía la siguiente semana, ¿no? O sea, los dos. Eso Sí, quería sí, preguntar. no es para esta semana. Sin O embargo, sea, me dijo que, sí, dime. o sea, lo del Vademécum, ¿no? Todavía podemos hacer hasta la siguiente semana. Lo del Sí, formulario. sí, Ah, sí, exacto. Eh, lo que es la tarea de carpeta de internado es básicamente buscar los subtítulos y ya, eso nomás, es facilito. No tienen que hacer nada más. Por eso la doctora les entregó unas hojas a cada representante. Su representante tenía que hacer socializar esas hojas y para que ustedes pues hagan esa tarea. Eh, Según la doctora, pues esta carpeta pues le sirve para el internado, ¿no? Por eso es su nombre, carpeta para el internado. Pero eso, eh, me imagino yo que ya la siguiente semana les estaré avisando sus notas de práctica. No sé la verdad, doctora, cómo estará haciendo. Yo la voy a ver el miércoles recién, pero siempre nos avisa las notas en clases. La última semana de clases nos avisa las notas a todos. Nos llama uno por uno y nos dice, nos muestra ahí en su lista. Auxi, ¿cuánto vale el formulario personal? Mm, Ustedes están entrando a ser evaluados con estos últimos exámenes sobre 20 puntos, o sea, 20 puntos ya tienen, como les digo, ponderados, y sobre eso van a ser evaluados. Creo que el examen escrito vale 40 y el formulario vale otros. No me acuerdo cuánto vale el formulario. Les he fallado. Por favor, nos comparten nuevamente el examen resuelto. Ya, se los vuelvo a enviar el examen resuelto.
Me han dicho que no entienden mi letra, pero he hecho lo mejor posible por escribirles legible. Eh, Se los voy a volver a enviar, ¿está bien? Mm, 40 exámenes. Entonces, ¿dónde entra el formulario? 80. ¿El formulario dónde entraría? Sí, sí, Luana. Tienen que buscar nomás cada subtítulo y rellenarlo. Es cito nomás, por eso es que les pasó el formato. Es facilita la tarea. Después me estaban diciendo que si el formulario tiene que ser a mano o a compu. Depende de ustedes. El tamaño puede ser en carta, oficio, de bolsillo, media carta. Eso ya no importa, pero lo que tiene que ser importante es que tenga el formato que se ha explicado a un inicio. La doctora sí pregunta al momento de entregar el formulario, o sea, no es como que tenga una lista de todos los fármacos que hemos visto en todo el año, ¿saben? Como que se va a poner a revisar uno por uno, no. O sea, te vas a entregar con tu carátula bonita el formulario, lo va a abrir en unas dos partes tal vez, tan, tan, y sí te pregunta, digamos, este es el dextrometorfano, ¿para qué había servido? Te dice, algo así. De igual forma con la carpeta de internado, digamos. Otra cosa que me avisaba que les tenía que decir es que tienen que, la doctora es un poco chincha a veces, cuando vayan a revisar presentar su carpeta de internado, siempre les pregunta del tipo de recetas para estupefacientes, para psicotrópicos, con qué tipo de recetas se dispensa. Eso. ¿Qué más? Cualquier medicamento del formulario, entonces puede preguntar al momento de entregar, Sí, o siempre hay un sí, sí. patrón de los más comunes. No cualquiera te puede preguntar. Eh, el año pasado, bueno, cambiando de tema, este tema de la significación de las recetas, nosotros hemos actuado y luego, después que nos evalúe la actuación, nos sentábamos en el mesón y nos empezó a hacer preguntas orales. Pero eso sí nos avisó, digamos, va a haber una actuación, van a ser así, todo en farmacia, y les voy a preguntar también, oral nos dijo. Entonces, este año creo que no va a ser eso con ustedes porque no les avisó. De todas formas, les aviso que podría tal vez también preguntarles algo oral, no sé, sobre su prescripción, sobre el fármaco que están metiendo en la receta, o por qué no puede ser este otro después. Si no hay más dudas, chicos, creo que sería hasta aquí. Les voy a volver a pasar el examen y, y si no respondes, la doctora se nada, se ríe nomás, como siempre, a sus chistes. Y te revisa, no se hace lío, pero, o sea, sí pregunta, digamos. Tal vez, no sé, si vale 10 puntos, te ponga 9 tal vez, porque no lo respondiste, pero de ahí más, ¿no? Como van a llevar de golpe varios, entonces va a estar un poco estresada y apurada también, querer revisar a todos. Entonces, eso. Nada más, chicos, suerte esa semana, que les vaya muy bien. Eso sería todo.